Bueno, pues mientras aquí en La Campana siguen discurriendo los nazarenos de San Esteban, vamos a contactar ahora con nuestra compañera en las puertas del rectorado de la universidad, donde dentro de solo unos minutos, en concreto a las 7 de la tarde, tiene prevista su salida la Hermandad de los Estudiantes. Pisando los chinos de la lonja de la universidad se encuentra Charo Padilla. Charo, adelante, buenas tardes. Hola Fran, buenas tardes desde esta lonja del rectorado, donde hay mucha gente que está esperando con muchísima expectación la salida de la Hermandad de los Estudiantes en este día de Martes Santo con tantísimo viento. Todas las miradas están puestas en el paso de Cristo de la Buena Muerte, donde bajo las órdenes de Salvador Dorado y de Manolo Santiago hay un grupo de 36 jovencísimos estudiantes que se proponen hacer historia en esta Semana Santa de Sevilla, sacando a su Cristo como costalero. Ya se pueden imaginar la gran expectación que hay por ver a los niños, porque así es como cariñosamente los llama el penitente. ¿Son o no son capaces de superar esta prueba? Cuando nacen las cuadrillas de hermanos costaleros, las cofradías de Sevilla, desde el Gran Poder, están pensando en la posibilidad, que les parece remota, pero que tienen que atender, de que los pasos sean llevados por ruedas. Y hay un cofrade de la hermandad, que era Rafael Ponce Jiménez, conocedor profundo de todos los útiles y de la maquinaria, que hace un artilugio para poder llevar las andas procesionales desde el templo a la catedral. Aquello fue un fracaso absoluto. Cuando hicieron la prueba, todo quedó muy bien, pero cuando la prueba llegó a la calle, aquello quedó fatal. Los 3 intentos que se hacen en Sevilla para tener su sistema de traslado de los pasos no a hombros de las personas, los hace el Gran Poder, y el primero está provocado porque la cuadrilla, dicen las crónicas y lo ratifica Rafael Duque en su libro, la cuadrilla se llevó todo el tránsito procesional hablando y diciendo barbaridades. No podemos olvidar que la soledad de San Buenaventura un año se encuentra Rechi con que no se le presenta la cuadrilla. Y hay que dejar al Cristo de la Conversión del Buen Ladrón de Montserrat en su casa para que esos costaleros permitan hacer la estación de penitencia a la soledad, que de otra forma no lo hubiera podido hacer, y sale solo la Virgen de Montserrat. En el Santo Entierro Magno de unos años antes, Rafael Franco se encuentra en la capilla de la calle Orfila con que los panaderos no tienen posibilidad de sacar el paso y no sale. Es decir, eso y la falta constante de algunos costaleros que no cumplían o no lo hacían en la debida forma, también tenía un poco los ánimos predispuestos a que en el tema costalero había que ir pensando en soluciones para evitar lo que te estoy contando. Realmente hay que entender que los años 60, sobre todo los finales de los 60 y muy principios de los 70, constituye una época de crisis para la Semana Santa y para las cofradías. Crisis en diversos sentidos. Uno de ellos fue lo económico, pero más allá de lo económico, la dificultad de reproducir el modelo de los costaleros que desde siempre, desde hace muchos siglos, pues han llevado los pasos en nuestra Semana Santa. La oferta, digamos, del costalero disminuye o se hace más precaria, más problemática. Es evidente que la mecanización de muchas tareas pues lleva a que haya menos personas, que bueno, su trabajo sea un trabajo de fuerza. Y claro, eso hace que también es una época, los finales de los 60 básicamente y principios de los 70, en que digamos, si hacemos una gráfica de los gastos de cada cofradía en la Semana Santa, el gasto en las cuadrillas sube cada año de forma importante.
y a pesar de eso, pues hay problemas, sobre todo en ciertos días, en Sevilla, sobre todo la tarde del Viernes Santo, que claro, hay que tener en cuenta que el modelo de trabajo en la cuadrilla de costaleros, que bueno, se suelen llamar profesionales, es muy diferente al actual. Cada capataz tenía su cuadrilla y hacía lo que se denominaba la corría, ¿no?, en términos prácticamente taurinos, ¿no? Cada cofradía era como un toro, que había que lidiarlo, había que salir, había que entrar y, a ser posible, en el argot de muchos costaleros y capataces, había que pasearla. Claro, ocurrió en esa época, digamos, sobre todo cuando una cofradía se iba a quedar dentro, porque no se presentaron o se presentaron muy poco de los costaleros que había contratado, justamente la Soledad de San Buenaventura, la tarde del Viernes Santo, que finalmente salió a la calle la cofradía porque la de Montserrat le cedió la cuadrilla de uno de sus pasos, dejando dentro al Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y saliendo solamente la Virgen de Montserrat, porque él le cedió la cuadrilla a la Soledad de San Buenaventura. Es decir, que claro, después hay que entender que la mayoría de las cuadrillas salían todos los días de la Semana Santa, los mismos costaleros, prácticamente sin relevo, y salían la tarde del Jueves Santo, toda la madrugada, y luego el viernes por la tarde. Entonces, digamos, hubo un momento en que se agudizó la crisis de costaleros. No era ya solamente una cuestión económica, sino una cuestión de la disponibilidad. Y la sorpresa fue cuando en una cofradía que no tenía problemas económicos, o por lo menos no lo que tenían otras muchas, pues dio un paso hacia adelante y bueno, anunció en el año 72, después del verano, se supo que había una serie de personas jóvenes, que la mayoría de ellas hermanos de la cofradía y otros se hicieron hermanos en ese contexto, pues que dirigidos por Salvador Dorao, el penitente, o el Gordo, como se le conocía en los ámbitos de los capataces y costaleros, pues estaba ensayando para sacar al Cristo de la Buena Muerte de los estudiantes de su capilla de la universidad. Aquello sí realmente supuso un debate, la gente creía que no iba a ser posible, desde luego Salvador sí tenía confianza total en que eso iba a salir hacia adelante. Bueno, y finalmente en abril, la tarde del Martes Santo de abril del año 73, el primer paso de la Semana Santa de Sevilla, que sale sin que lo lleven costaleros asalariados, pues es el paso del Cristo de la Buena Muerte de la universidad. Pues nos vamos a ir de nuevo a las puertas del Rectorado, donde ya tiene que estar a punto de salir la cruz de guía de los estudiantes. Recuerden que este es el segundo año de vigencia de la permuta firmada con la Hermandad del Dulce Nombre, por lo que la cofradía universitaria vuelve a salir en el sexto lugar de la nómina, mientras que la Corporación de San Lorenzo, la de Jesús Anteanaz, lo hará en el tercer puesto. Charo Padilla, ¿algún movimiento en el Rectorado? Hola de nuevo, Fran. Aquí ya están apostados los músicos de la banda de la Cruz Roja, que van a acompañar al palio de la Virgen de la Angustia, y es verdad que a medida que pasan los minutos hay más público en la calle San Fernando. Toda la Sevilla Cofrade, eso te lo puedo asegurar, Fran, está hoy pendiente de si un grupo de estudiantes que se han llevado ensayando en esta lonja durante prácticamente todo el invierno serán capaces o no de soportar sobre sus hombros al Cristo de la Universidad en el debut como costaleros en esta Semana Santa de Sevilla. Hace poco que hemos visto entrar en el Rectorado a un grupo de estos costaleros y algunos de ellos, la verdad, tienen cara de niños, es impresionante. Por cierto, que estos 36 hermanos, que tienen edades entre los 16 y los 30 años, estudiantes universitarios casi todos, en lugar de cobrar, como hacen los costaleros asalariados, han pagado 250 pesetas por su papeleta de sitio, lo mismo que los hermanos de Cirio y Penitente. Estaba estudiando Derecho, primero de Derecho. Pues mira, yo te puedo decir hasta el día, la hora y la fecha,
porque fue un 13 de noviembre de 1972. ¿Por qué me acuerdo? Porque quien me llama es mi entrañable amigo Luis Esquivia Fedriani, que también formó parte de la primera cuadrilla de hermanos costaleros, y nos llama a mi querido también y compadre amigo Guillermo Orellana Delgado y a mí, y nos dice que se va a hacer una cuadrilla de hermanos costaleros. Y era el día de su cumpleaños, por eso recuerdo la fecha con absoluta seguridad. Y aquel día nos reunimos en la capilla, en la parte de atrás de la capilla, y después dentro de la capilla, y por primera vez nos metimos debajo del paso, que estaba con el cajón puesto y cerrado, los que fuéramos, no sé, seríamos, José Luis Amoscótegui se acordará, 12, 14, no más, y movimos el paso, y allí empezó todo. Aquello fue una iniciativa para la historia, no solamente de la hermandad, sino de todas las hermandades de Sevilla. Y pues tuve la suerte de participar en esa iniciativa. Yo era muy amigo desde la época colegial de José Luis Amoscótegui, el que tuvo la idea original de fundar la cuadrilla de costaleros, y con él pues nos pusimos 3 o 4, que son los que formábamos un poco el grupo más joven de aquí de la hermandad, a poner en marcha aquella iniciativa que bueno, pues los frutos que ha dado ya sabemos cuáles son, ¿no? La vivencia de aquel Martes Santo pues quedará siempre para todos los que íbamos debajo del paso. Yo iba concretamente en el costero de izquierdo de la segunda trabajadera. Esa idea, esa chispa, partió de José Luis Amoscótegui. José Luis, su hermandad es la hermandad, él es, además de esta, su hermandad es la hermandad del museo, y él, pues, que iba muy cerquita del palio, salía de Nazareno con su padre, pues él veía a los costaleros. Entonces la cuadrilla de Rafael Franco era la cuadrilla que sacaba la Virgen la hermandad del museo, y iban los ratones allí. Bueno, pues José Luis, que además él era bajito, él veía aquello, y él pues estaba intrigado por meterse y por vivir esto, ¿no? Pero claro, José Luis no pertenecía a ese mundo, no pertenecía. Y entonces, pues él, estudiando Derecho, fue cuando se le ocurrió la idea de por qué no, el poder hacer esta cuadrilla. Y él es el que se entrevista con don Ricardo, y es el que propone esta posibilidad, y es el que empieza a moverse, a buscar gente. Yo estaba en tercero de Derecho. Yo me había hecho hermano de la hermandad recién ingresado en la universidad. Y fue en tercero de Derecho cuando yo contacté con Juan Moya Sanabria, que estaba en la Junta de Gobierno de la hermandad y era el representante de los estudiantes, y les puse mi idea. Claro, yo también esperé al momento en que entró una junta de gobierno algo más joven y más abierta, ¿no? Entonces Juan me dijo, este es el momento, adelante. Se lo propuse a Juan, y Juan me buscó una cita con Ricardo Mena, que era el hermano mayor. Vine aquí a la hermandad, les puse la idea, le agradó a Ricardo y me dijo, esto lo tengo que llevar a la Junta, vamos a ver qué es lo que se decide. Lo llevó a la Junta, y yo sé, aunque las votaciones de Junta son secretas y no se puede decir quién ha votado a favor y quién en contra, pero me dio a entender que había estado la cosa discutida, y fue la fuerza de Ricardo Mena el que impulsó y el que sacó el tema adelante. Y de ahí surge, por supuesto, encabezados y capitaneados por José Luis Amoscótegui, la idea de ¿y por qué no podríamos nosotros llevar al Cristo? Yo los escucho y no sé qué pasa por mi mente, que digo, están locos. Pero bueno, eso sería ya más difícil, hay que tener en cuenta muchas cosas, ya no es cuestión de 6,
tendrían que ser 36, más algunos para los refrescos y los relevos. Pero insisten. Mi mesita de la secretaría de aquella época, que era aquel modesto rincón donde venían ellos y donde nos reuníamos, la insistencia se hace hasta tal punto en que yo digo, bueno, pues mira, yo voy a hablar con el hermano mayor y después pues esto habría que llevarlo a Junta de Gobierno, no sabemos la acogida que pueda tener, y ese es el primer paso. El hermano mayor, cuando le digo que hay un grupo y que lo capitanea un incansable joven que no depone su actitud, me dice, bueno, pero esta gente está loco. No, yo no sé si están locos. Dice, pero tú participas un poco de algo así, hombre. Sería muy bonito. Ricardo Mena era un hombre siempre totalmente abierto a cualquier cosa que se le propusiera de la hermandad. Después se haría o no se haría, pero él tenía siempre sus puertas con la inmensidad con que abría su corazón a todo lo que se le proponía. Y lo hablamos. Y hablo también, como no, con el mayordomo, que era Paco Palomo. Y los dos al final dicen, bueno, mira, por probar, si los chavales quieren hacer una cosa, los niños, no se decía los chavales, eran los niños, el grupo de los niños, porque los niños quieren, porque los niños, pues bueno, pues vamos a llevarlo a la Junta y con lo que la Junta diga habrá que hablar con Salvador, que era entonces el capataz jefe de la cuadrilla del Cristo y de la Virgen. Pero recuerdo perfectamente las caras y los gestos a medida que yo decía lo que querían los niños hacer. Y hubo un momento en el que me dijeron, no, los niños están locos, pero Fernando, tú estás contagiado totalmente. El Cristo no es nuestro. Se te ha olvidado que el Cristo es del patrimonio del Estado, que está cedido a la Universidad de Sevilla, que depende del rector, que el Cristo se nos engancha un dedito un día y tenemos un problema con su auténtico propietario, que es el Estado español, el Ministerio de Educación. Aquí tuvo la suerte de que en aquel momento la Junta de Gobierno que regía la hermandad y el hermano mayor que regía la hermandad, don Ricardo Mena Bernal, pues fue un hermano mayor valiente. Fue un hermano mayor que en los años que estuvo como hermano mayor no solo incitó a esta creación de la cuadrilla, sino que hizo muchas cosas novedosas para la Semana Santa de Sevilla y para esta hermandad, ¿no? Siempre manteniendo los cánones y la tradición de la hermandad. Entonces, pues este hombre dijo que sí a esta idea, repito, 50 años antes de lo que, o casi 50 años antes de lo que nosotros estamos hablando, en aquel momento descabellada, totalmente descabellada, ¿no? Incluso si uno lo piensa, si hubiese salido mal, hubiese traído más problemas que beneficios, ¿no? Esto nos tenemos que retrotraer a casi a mi juventud cadete. Yo veía, iba con mi padre al museo, que era mi hermandad, a la función principal del quinario, la capilla llena, gente fuera. El día de Semana Santa yo veía el fervor que había en las hermandades con sus imágenes. Entonces, claro, yo lo que no comprendía era por qué había que pagar a unos individuos para sacar a tu Cristo y a tu Virgen, cuando yo veía una fe tan grande. Y yo tenía muchas discusiones con mi padre. Mi padre me decía, esto es impensable, hijo, eso no se puede hacer, esos son trabajos muy duros y tiene que ser gente acostumbrada al trabajo del muelle, de los sacos de café, de los sacos de azúcar, o gente en el mercado. Quítate de la idea eso. Pero yo seguía mascullando la idea.
Y la década de los 60 fue lo que me dio a mí fuerza, de decir, uff, esto se nos acaba, esto se nos acaba. Yo me acuerdo cuando vi la prueba del paso mecánico, que aquello se movía de una forma muy irregular y muy rara, y yo me acuerdo cuando salí de la prueba del paso mecánico, digo, esto tiene que salir para adelante como sea. Y así fue. Yo acompañaba los pasos desde la catedral a su templo, ¿no? Entonces íbamos 20 o 25 personas alrededor de los pasos. No es como la bulla actual, que es impensable, ¿no? Entonces íbamos 20 o 25 y como yo era aficionado, y todos los pasos en aquella época llevaban los faldones levantados, todos. Pues yo me asomaba debajo. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de la mortaja. La mortaja, tú te asomabas y veías la corriente vacía. En la primera y en la segunda, 4, costero y fiador. La tercera y la cuarta en banda, nadie. La quinta, 2 costeros, el derecho y el izquierdo. Y ya la trasera llevaban 4 y 4. Adelantaba 15 metros, se echaba el paso a tierra y se salían los costaleros a los soportales de las casas a sentarse. Estaban destrozados. Y así todos los Viernes Santos con todas las hermandades. Y el culmen fue el Viernes Santo, pues que Montserrat tuvo que ceder un paso suyo de costalero a la Soledad de San Buenaventura porque habían incumplido el contrato y no se había presentado ningún costalero a sacar la Soledad, ¿no? La forma de llevar los pasos en aquella época es muy distinta a la de ahora. Ahora se va paseando todo el tiempo. Antiguamente era sota, caballo y rey, es decir, un poquito a la salida en el barrio, en campana por supuesto, porque estaban allí todos los hermanos mayores, los cofrades, los mayordomos, y ahí se lucían un poquito más y punto. Ni sierpes, ni avenida, ni nada. Al tambor vámonos que nos vamos. Y después un poquito en su barrio al entrar. Y si por el camino había una gran propina de un hermano que tenía a su madre enferma, algo que sea, y se acercaba al capataz y le soltaba 25.000 pesetas, 20.000 pesetas, pues se le hacía un trabajito. La primera idea que yo tuve fue escribir una carta a los hermanos universitarios. Por el fichero sacamos las edades, más o menos de 18 a 26 años, 27. Y se les citó aquí en la hermandad. Fueron aproximadamente 300 cartas. De aquellas 300 cartas solamente aparecieron 5 universitarios que parecían que venían del mismo grupo, porque todos medían 1,90 y tanto. Es decir, o eran jugadores de baloncesto, de algún equipo universitario, y yo ya, como ya tenía yo conocimiento de algo de debajo del costal, pues dije, esto es imposible. Aquí no se puede meter, porque a la trasera, ¿qué suplemento le vas a tener que meter? ¿35 centímetros? Bueno, pues si la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña. Empecé en aquellos momentos en que estaba la universidad tan convulsionada. Todas las semanas había asambleas en las aulas magnas de las diferentes facultades. Pues pedía la palabra. La pinta que yo tenía entonces era barbudo, con barba y tal, me daban la palabra. Pero yo me subía al atril para coger un micrófono para que se enteraran bien. Porque claro, a lo mejor había 500, 600 estudiantes de esa facultad en el aula magna. Y soltaba la apología de lo que íbamos a hacer. La respuesta era un silencio tremendo. Mirándose unos a otros. Bueno, pero este tío, ¿quién es? ¿Este qué dice? Y la reacción posterior, inmediata, eran los insultos, los abucheos, fascistas, revienta asamblea, que eres de la brigada social, en fin. Y en más de una ocasión, pues, tuve percances, ¿no? En ciencia me tiraron 8 o 9 que salieron del aula magna detrás mía, me tiraron por la escalera del decanato. Y en medicina
también salió un grupo, entonces estaba de obra el Virgen Macarena y eso, y había allí un montón de escombros, y me apedrearon. Yo tenía un 600 entonces, ceferino, muy popular en la Facultad de Derecho, y me apedrearon el coche, ¿no? Yo soy un pedrusco, me llegaba en la cabeza y me quedo allí. Y así se empezó, y a pegar carteles en los diferentes pasillos de la radio, para que el boca a boca hiciera que apareciera gente. Y así fue como empezó a aparecer gente aquí en Hermandad. Pues por el boca a boca, sin lugar a dudas, por el boca a boca. Entonces empezaron a aparecer hermanos de diferentes hermandades. Además que el grupo estaba muy diferenciado, porque mira, la mayoría eran universitarios, de diferentes hermandades. También había un grupo reducido que no pertenecía a ninguna hermandad, pero se habían enterado en la facultad o me había visto a mí hablar en un aula magna. Teníamos un bachiller, le llamábamos el niño, a Jiménez Filpo, ahora ya está con el padre. Teníamos a un oficial, o sea, un oficial no, era un cadete en la Academia del Ejército, que también se enteraría no sé cómo, pero vino, capitán, se llamaba. Y teníamos inclusive un extranjero, don Vincenzo Batelli, italiano, procedente del amor. Era un enamorado también del mundo de los costaleros y se apuntó. Este no era estudiante, trabajaba, chaval. Y bueno, así, poco a poco, se fue amasando el grupo y poco a poco se fueron haciendo hermanos de la hermandad. El Martes Santo todos eran hermanos y todos pagaron su papeleta de sitio. Pues mira, la hermandad proporcionó todo y hubo una serie de personas, hombre, encabezadas por Ricardo Mena, que era hermano mayor, por Fernando Cano. Había otra persona que era el encargado, digamos, de la cuadrilla, que recuerdo perfectamente, que era Paco Palomo, incluso a su mujer Gloria, y eran los que estuvieron arropándonos, ¿no? No había horas, no había a ver si acabamos ya el ensayo. Y me refiero al concepto que hoy día, por ejemplo, podríamos tener, ¿no? Y a veces deseando que llegue el día del ensayo y después del ensayo prolongar el ensayo con charla, con una cerveza, es decir, había una actitud muy favorable por parte de estos 36 jóvenes para fomentar y para que esto saliese bien, ¿no? Ahora pues, la gente utiliza mejor calzado, pero en aquella primera cuadrilla el calzado eran alpargatas y pues imagínate las alpargatas pues andando por estos chinos de esta lonja, lo que supone, ¿no? Pues era un inconveniente, pero un inconveniente que suponía un reto y que era una comodidad, y la gente no quería que se acabara el ensayo porque dábamos varias vueltas, incluso para ensayar las vueltas dábamos cara a las puertas principales de las cuatro caras de este edificio, ¿no? La puerta de Derecho, esta puerta de Rectorado, la puerta de Ciencia, la puerta de Filosofía, ahí dábamos cara, se volvía, se ensayaban muchas cosas porque la gente tenía muchas ganas y mucha ilusión por hacer las cosas bien, ¿no? Resultó una decisión notabilísima de los cofrades jóvenes de Sevilla, porque sin ellos, sin esa cuadrilla que consiguió aglutinar José Luis Amoscotegui Gil, que fue el banderín de enganche de estos hermanos, la cuadrilla no existiría, y tampoco existiría si no hubiera tenido la maestría genial de los dos capataces que se pusieron al frente de ella. Como titular, Salvador Dorado, el en Triana de chico llamado Paitente y de mayor Penitente, y la ayuda genial de Manolo Santiago, la cuadrilla no existiría. A trancas y barrancas conseguimos que la Junta autorizara que se hiciera una prueba si el capataz lo aprobaba. La prueba se hizo
no con el paso del Cristo, ni siquiera con la parihuela de la Virgen, con una antigua parihuela de la Virgen que estaba ahí esperando que alguien se la llevara para el desguace. Y Salvador, que al principio también se mostró sorprendido: don Ricardo, ¿qué me está usted diciendo? Que los niños van a coger. Pero al lado de Salvador había un hombre al que yo quería mucho y lo quise más a partir de ese momento, que se llamaba Manolo Santiago. Y Manolo captó la idea y la recogió y la paternalizó, porque fue el verdadero padre, sin quitarle mérito a Salvador en absoluto. Pero Manolo fue el padre de los niños. El cariño con que él cogió la idea y lo que él aguantó y lo que él aconsejó y lo que él hizo, no cabe duda que fue la base gorda en la que se fraguó la primera cuadrilla de costaleros estudiantes. Y se empezaron a hacer los ensayos. Teníamos una ventaja, que no había que salir a la calle ni interrumpir el tráfico. Los ensayos se hacían por la lonja, se rodeaba el edificio de la universidad, de la antigua fábrica de tabaco, y no molestábamos a nadie. Pero los ensayos eran duros y Salvador además apretaba. Se hacían unas citaciones en 3 días de la semana, al principio, después se fue a 2, pero uno de los días que tocaba hacer ensayo era el 31 de diciembre de 1972, con lo cual yo en el anterior ensayo le digo: Manolo, hay que preparar a Salvador para que diga hoy que ya nos despedimos hasta el año que viene y el próximo ensayo lo hacemos en enero, después de Navidad. Que es fin de año como si fuera fin de primavera. Aquí hay ensayo los días tal y tal, y ya procuraremos que termine antes de las 12 campanadas para que se puedan comer las uvas. En aquellos años la universidad no se le podía dar la vuelta completa como ahora, sino que en la parte que estas ciencias y letras, en la esquina del Hotel Alfonso XIII, había un muro que cerraba. Yo creo que había cuestiones políticas, ¿no?, para que los estudiantes estuviéramos más o menos centrados en aquellos años del posfranquismo. Y entonces llegábamos con el paso desde la puerta trasera de la capilla hasta Ciencias, y la vuelta, una, otra y otra vez. Y entonces le teníamos todo miedo, verá, a la incomodidad de los chinos que componen el pavimento que rodea la universidad, y el que cogía, el que iba en la corriente, se iba pegando para coger caminito por el que no había chino, y así sucesivamente. Bien, los ensayos, me acuerdo que teníamos que empezar tarde, a las 10 de la noche, porque como estaba la universidad como estaba, no podíamos arriesgar a sacar el paso porque hubiéramos tenido un conflicto. Entonces, cuando la universidad cerraba, cuando las cancelas se cerraban, entonces sacábamos el paso. Empezábamos tarde. Hubo 2 pares de alpargatas, una para los ensayos, para que nos fuéramos acostumbrando, porque muchos no se habían puesto una alpargata en su vida. Muchos no, casi todos, a menos que en la playa se lo pusieran. La faja, que la compramos en 7 revueltas, y el costal, que nos lo hizo Salvador Penitente, trajo costales de una señora que hacía costales y fue el que nos suministró los costales, ¿no? Y eso fue lo que nos proporcionó, aparte, por supuesto, de los varios pescaditos que nos dieron aquí, pero bueno, magníficos, servidos por Ochoa, en fin, bueno. Y nosotros tuvimos un director espiritual, un magnífico director espiritual, que no era sacerdote, fue Manolo Santiago. Manolo Santiago se apropió de la idea
como si hubiera sido suya, en el buen sentido de la palabra. Estuvo aquí hasta las tantas, bregando con nosotros, enseñándonos. Después, cuando terminaba las tantas, el hombre tenía un 1430, llevaba a los costaleros que vivían fuera del casco urbano, vivían lejos, ¿no? Y él los llevaba en su coche, metía 7 o 8 en el coche y los llevaba a sus casas. Y el sábado nos veíamos en el rinconcillo cuando dejábamos a las novias, a las parejas. Entonces las niñas tenían que estar en casa a las 10, 10 y media, no como ahora, que es a la hora que salen. Bueno, pues nos veíamos todos los hombres en el rinconcillo. Y allí estaba él. Y ahí hizo él la evangelización a la cuadrilla. Y nos explicaba constantemente el significado de lo que íbamos a hacer, porque nosotros inclusive habíamos tenido la idea, pero no llegábamos a ver la magnitud de aquello. Manolo sí. Manolo Santiago ha sido el capataz más espiritual que ha tenido la Semana Santa. Bueno, sí, pero eran otros tiempos, Tú no puedes trasladar 1972, 73 a los tiempos de ahora, ¿no? Ya después, conforme pasábamos, éramos estudiantes, no teníamos un duro, ¿eh? Y lo único que hacíamos era irnos a la calle Arfe, después de los ensayos, a una bodeguita que se llamaba de la Virgen de los Reyes, creo que se llama, que existe todavía, y costaba una peseta costaba una caña de cerveza, y nos tomábamos 1 o 2 cañas, no había para más. Hombre, recuerdo a Salvador Dorado, el penitente, que fue el que mandaba en el paso. Pero, verá, Salvador era Salvador, que todos lo conocimos, ¿no? Pero Manolo Santiago era Manolo Santiago, ¿no? Manolo nos mimaba y Salvador nos reñía, ¿eh? Pero hay un refrán que dice que quien bien te quiere te hará llorar, y de Salvador aprendimos muchísimo, muchísimo. Se pueden diferenciar 3 grupos. Un grupo de cofrades que estaban ilusionados con la idea. Recuerdo, bueno, pues parte de la Junta de Gobierno de las Penas de San Vicente, encabezado por Juan Carrero, que venía a los ensayos, nos traía chicharrones, nos traían vino, estaban muy motivados, muy motivados. De Santa Marta también, parte de la Junta de Gobierno venían también. Entonces había un grupo que estaba muy a favor. Después estaban los dubitativos. Pues, vamos a ver esto cómo resulta. Porque, claro, el universitario tiene fama menos de seriedad de todo. Cachondeo, la tuna. En aquella época estábamos todo el día en la calle pegándonos con los grises. En fin. Vamos a ver por dónde sale. Eran los dubitativos. Dubitativos que se quitaron el sombrero cuando hicimos aquel trabajo en Campana, que ahí es donde estaba la creen de las cofradías, mirando con lupa. A ver, y cuando encaramos Sierpe, levantamos el paso en Sierpe, y aquel aplauso estruendoso sonó, fue el certificado matrícula cum laude. Y ellos dijeron, los dubitativos, este es el camino. Señores, esta es la única solución, ni paso eléctrico ni paso. Esta es la única solución. Y después estaban los contras, que se tuvieron que morder los puños y admitirlo. Y fíjate, te voy a contar una anécdota para que veas tú los contras de dónde llegaban. En el año 73, mi padre saca la papeleta de sitio del museo, y entonces el hombre, en su inocencia, porque tenía desconocimiento de este mundillo, dice con toda la ingenuidad del mundo, a ver si el año que viene hacemos aquí lo que han hecho los estudiantes. Contestación del secretario que estaba allí en la mesa de las papeletas de sitio. Hermano, esta es una hermandad seria y aquí jamás permitiremos que los niños jueguen con los pasos y menos con nuestros titulares.
Eso fue en el 73. En el 76, el Cristo de la Expiración salió con Hermanos Costaleros. Estaba toda Sevilla pendiente de eso. Y mucha parte de Sevilla estaba esperando dónde íbamos a fallar. O dónde nos íbamos a tener que salir. Porque la cuadrilla de Salvador iba siguiendo el paso. No éramos solamente nosotros, sino que la cuadrilla estaba dispuesta a coger el paso donde nosotros lo soltáramos. Y claro, había mucha gente que estaba pendiente del fracaso, no porque quisieran el fracaso, sino porque estaban esperando de que aquello era una locura y aquello tenía que romperse por algún lado. Y bueno, pues no se rompió. Y el paso llegó, y el paso se plantó en la capilla y todos vivimos una tarde gloriosa y que esta hermandad pues tuvo la iniciativa y la suerte de llevar a cabo. Un día el consejo llama al hermano mayor y le dice que quiere saber qué es lo que hay, que este movimiento, y se le dice que sí, que efectivamente existe. Contábamos también, y esto es muy importante, con el beneplácito de un hermano ilustre, insigne e inolvidable de la hermandad, catedrático de la universidad y rector de la misma en aquel momento, don Manuel Clavero Arevalo, que cuando se entera del tema dice que no cabe duda que sería ya una vinculación enorme entre la hermandad, los jóvenes, la juventud ya haciendo una labor extrauniversitaria, pero muy vinculada a la hermandad de los estudiantes. Hay que decir que durante los 2 o 3 primeros años las cuadrillas profesionales siguieron siendo contratadas y pagadas, ¿verdad?, por 2 motivos. Uno, por si acaso, ¿verdad?, estaban en determinados lugares por si fallaba la experiencia, ¿no?, cosa que evidentemente no falló en ningún caso. Y la otra cosa también porque, claro, empezó a haber también mucha inquietud en los círculos que tenían que ver con las cuadrillas de profesionales, ¿no?, que veían como una cierta, como una competencia profesional el que personas que no estaban dentro de las cuadrillas de profesionales pues quitaran el trabajo y claro, a su vez pues quitaran también el sobresueldo que para muchos trabajadores sevillanos significaba pues el sacar paso en Semana Santa. Y a esta hora parece que definitivamente sí, que se abren las puertas del rectorado de la universidad. Charo Padilla. Ahora sí, Fran, cae la tarde en la calle San Fernando. La Cofradía de los Estudiantes ha iniciado hace unos minutos su estación de penitencia. Hemos visto pasar hace un ratito los guiones de las distintas facultades y ya se aprecian los ciriales del paso de Cristo en la puerta del rectorado. Hay mucha emoción, llegó el momento de la verdad, la expectación es máxima. Hoy todos los ojos están puestos no solo en la imagen del crucificado de la universidad, sino también en lo que va a suceder bajo los faldones de su paso. Yo recuerdo el lunes santo por la noche que no pude venir al traslado, de traerlo de la capilla aquí al restaurado, y me hervía la sangre. Y el martes santo me acosté a las 4:30 de las 5 de la mañana cuando entró al museo, y bueno, el martes santo a las 7 de la mañana estaba yo en planta, ¿no?, para venir a la función principal, porque nos pusimos aquí la cuadrilla de la última trabajadera a la primera en orden, ¿no?, delante de las imágenes, y ahí escuchamos toda la misa, ¿no? Y bueno, ese día fue magnífico. Cuando llegamos aquí nos sorprendió la cantidad de gente que había en la calle San Fernando a esperar al Cristo, que eso nunca se había visto. La gente quería levantar los faldones y los contraguías y los manigueteros. No, esto no se levanta. Pero eran estudiantes de verdad, o es que los queremos ver. No se puede levantar. Pues la gente preguntaba. La gente es que no se creía que aquello era llevado por universitario, porque el universitario es la tuna, el cachondeo. Esto
esto no puede ser estudiante, esto no puede ser universitario. Y la gente levantaba los faldones, y los maniqueteros y los contraían. Señora, por favor, baja usted. Aquí quiero ver si son estudiantes. Sí lo son, sí lo son. Y después me acuerdo, una saeta en la calle Serpe, de Antonio Mairena, impresionante, 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 con el sentimiento que ese hombre cantó, me parece que fue desde el Mercantil, impresionante. El martes santo hubo una anécdota, para que veas tú el desconocimiento que teníamos. Claro, como no había relevo, pum, 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 llegamos a la catedral. Oye, pues acostumbrado a Nazareno, voy a los servicios. Y se salió casi todo el paso para ir a los servicios de la catedral, que no son los actuales, sino era uno que estaba a la entrada a la derecha, se pasaba por una puertecita pequeña. Pues vamos, pum, pum. Y cuando salimos, coño, ¿y el paso? ¿Dónde está el paso? El paso ya estaba encarando para salir. Salimos corriendo. Manolo Santi una bronca. Pero vosotros qué os creéis, pero ¿cómo podéis abandonar Juan Salvador? Digo, Manolo, que hemos ido hay que se mea debajo, ¿cómo que salí todo el mundo? ¿Qué creéis? ¿Vais de Nazareno? ¿Esto qué es? Y eso fue una anécdota buena, que se quedaron debajo del paso, me fueron 12 o 13, los que se quedaron, y son los que tuvieron que hacer las chicotas de la catedral, los pobrecillos. Con inquietud, con mucha inquietud y muchos nervios. Entonces yo tenía recuerdo que cuando veníamos andando el grupo de amigos de la facultad y amigos también míos de toda la vida, ¿no? Pues veníamos nerviosos y éramos conscientes de la responsabilidad que teníamos. Y claro, lo que sentimos fue el rumor de la gente, ¿no? El rumor de la gente. La gente miraban por los respiraderos, a ver si efectivamente éramos o no éramos, si iban más gente que no, porque la cuadrilla de Salvador venía a unos metros del paso, ¿no? Y yo no sé si fue al salir de la catedral cuando Salvador le dijo a la gente, iros que esta gente pueden con todo. Yo lo recuerdo perfecto que cuando terminamos de girar de la calle O'Donnell, ¿sí?, hasta la campana, y el paso se paró en el parquillo, se levantó la campana y empezó a aplaudir. Hubo un aplauso y recuerdo mirar por el respiradero y estaba el padre de unos queridos amigos míos, don Miguel Murube Román, montado casi de pie en una silla tocando las palmas. Y fue un aplauso unánime, ¿no? Unánime. El bar Flor, que hacía esquina a la calle O'Donnell y a la calle San Eloy, fue el punto de parada del Cristo antes de entrar en Campana. Allí se paró y cuando se hizo la levantada, que fue, como todas, casi imperceptible para el público, estalló un aplauso con la campana puesta en pie que a nosotros, en nuestra severidad y silencio en el cortejo de Cristo, nos dejó totalmente pasmados. El señor rector, que ese día no quiso presidir el paso de Virgen y sí iba con el hermano mayor presidiendo el paso con la nueva cuadrilla de costaleros, no de los estudiantes, sino de Sevilla, porque no había precedentes ni antecedentes ninguno, pues recuerdo que nos comentó en aquel momento, esto me lo dicen y no me lo creo. Y recuerdo a figuras muy singulares, subidos en lo alto de las sillas, dando gritos y tocando las palmas. Y me acuerdo de un íntimo amigo cofrade, habitual en las sillas, que me dijo, tenía que buscar un punto de referencia en el edificio para saber que estabais andando y que el Cristo se movía. Recuerdo nervios, recuerdo sensaciones de nerviosismo, no por parte, o no solamente por nuestra parte, sino por todos los hermanos. Aquello suponía un riesgo evidente.
Hoy lo vemos como lo más lógico de todo, pero pensar en el año 1973 que un grupo de chavales de la universidad se iba a meterse debajo de un paso y hacer el recorrido de la cofradía, hoy nos parece de lo más lógico, pero entonces no lo era. Y recuerdo en diversos momentos, por ejemplo, la llegada de la campana al girar el paso en el palquillo, la atronadora ovación que dio todo el mundo cofrade que se reunía en ese momento allí en la campana. Y recuerdo también un momento muy especial, porque ese fue ya el particular dentro de la hermandad, cuando el paso entra en la capilla, porque entonces no se entraba en el rectorado de vuelta, se salía pero no se entraba, sino que se iba directamente a la capilla. Al llevar el paso a la capilla y poner ya por último los zancos en el suelo y decir: Salvador, podéis salirlo. Al salir del paso nos dieron un aplauso dentro de la capilla, los propios nazarenos, que estaban todos allí alrededor del paso y nos abrazaron entre uno y otro. Pues son las vivencias de aquellos momentos que luego se han revelado tan importantes para las cofradías de Sevilla. Que recuerdo que nos dieron antes de salir un paquete de tabaco, es decir, entonces se fumaba debajo de los pasos. Nos dieron un paquete de tabaco y un bocadillo a cada uno, por parte de la hermandad. Y en la campana, efectivamente, no sé quién fue, pero alguien metió debajo del paso una bandeja de torrilla que nos la comimos con las manos como pudimos, claro, debajo. Entusiastas cofrades que dieron un ejemplo absolutamente admirable. Yo recuerdo que había dos cofrades muy significados de Sevilla que se hicieron la carrera detrás del paso con las lágrimas rodando por sus mejillas, absolutamente emocionados. Yo nunca había salido con la cruz de penitente detrás del Cristo, pero por ver cómo se comportaban nuestros hermanos costaleros, aquel año vi que por mi número ya pues sería la quinta o la sexta pareja detrás del Cristo y por lo tanto lo iría presenciando durante todo el recorrido. Para mí, desde la primera levantada que hubo aquí en el hall de la universidad, fue aquello emocionantísimo. Yo creo que a todos se nos encogió el corazón y se nos soltaron las lágrimas cuando vimos levantar al Cristo con aquel cariño y aquella suavidad. La primera revira fue algo impresionante. El Cristo no se movía, pero en cambio se estaba moviendo, estaba mirando, estaba cambiando de perspectiva. Y durante todo el recorrido pues se mantuvo esa tónica. Yo jamás había visto andar un Cristo como lo vi andar en aquella tarde de Martes Santo por Sevilla, como se paseó nuestro Cristo por Sevilla. Por otra parte, el recorrido estuvo cuajado de saetas y distintos saeteros le estuvieron cantando pues, desde prácticamente casi todos los balcones notables de Sevilla, en la calle Sierpe, en la Campana, en la plaza, a la salida, a la entrada, y Angelita Iruela pues cada 50 o 60 metros le cantaba una saeta. Le cantó la primera salida aquí, la primera saeta aquí dentro del hall de la universidad, y la última cuando ya lo recogimos en la capilla. El regreso fue triunfal porque el mismo Salvador decía que cuando cogían el muro del Alcázar, Miguel Mañara, San Gregorio, los costaleros venían ya cansados. Y estos chavales, parece que si hubiera sido un partido de fútbol estaban en el primer tiempo, ¿eh? Y el Cristo entró y bien, perfecto. Empezó a coger el paso racheado del que ya es tradicional y se sigue conservando, y cuando llegamos aquí, pues ya os podéis imaginar que antes de quitarnos el cinturón de esparto y la túnica de Ruán, hubo abrazos, llantos y celebración grande. Y hubo una anécdota que fue, entonces entraba directamente la hermandad en la capilla, no entraba en el restaurante. Y bueno, llegamos allí a las planaditas esa pequeñita que hay ahí, y ahora Salvador manda a girar el paso. Puso al Cristo de espalda a la capilla. Darse la vuelta, anda. Pero si esto no lo hemos ensayado, no habíamos ensayado el darse la vuelta. Porque claro, ya todo te cambia.
Ya la izquierda, que la que tú llevas acostumbrada a llamar, ahora es la derecha, porque ahora me convierto yo en patero derecho delantero, porque y encima hubo que echar a tierra al Cristo al entrar, que tampoco lo habíamos ensayado. Oye, pero bueno, ahí nos ayudó, él dice, bueno, no vamos a fastidiar la última hora, y él nos echó un capote por encima y salió aquella entrada magnífica también, ¿no? La innovación de los costaleros voluntarios, de los costaleros aficionados, de los hermanos costaleros, como quiera llamar en cada caso, supone un atractivo muy fuerte para mucha gente joven. El atractivo de tener un papel fundamental y protagonista, cosa que hasta entonces, bueno, las juntas de gobierno solían ser de personas ya a partir de una determinada edad, y si entraba más gente joven eran normalmente en cargos secundarios. Esto supone un protagonismo importante dentro de la cofradía como asociación, y supone también, digamos, la creación de colectivos identitarios. Esto me parece que es muy importante, porque gente que tiene distintas profesiones, gente que, digamos, en la sociedad civil normal, pues están en distintas escalas sociales, etcétera, etcétera, se agrupan y se igualan debajo de los palos, debajo de las trabajaderas. Debajo de las trabajaderas todo el mundo es igual. Ese cambio sociológico que tiene que ver también con la valoración, ¿verdad? La valoración de los costaleros asalariados era una valoración que, bueno, digamos, ripíos más o menos exitosos del padre Cue aparte, que los cantó en un momento determinado, eran pues gente, en cierto modo, incluso hay que decir, despreciar, y si no despreciar, ningunear. Quiero decir, las hermandades de las cofradías no tenían relación ninguna con los costaleros, tenían relación con el capataz, que era el manijero, digamos, el jefe de la cuadrilla, el intermediario, pero con los costaleros en sí no tenían, además, claro, su comportamiento a veces, pues, en cuanto a las voces destempladas, en cuanto a ciertas cosas, tenían lo de los faldones, no era solamente una cosa estética, sino también para ocultar lo que había dentro y a las personas como eran los que habían dentro. Claro, era el proletariado urbano de Sevilla. Entonces, claro, la valoración cambió, porque al meterse abajo gente ya normalmente de estratos medios de la sociedad, o con carreras universitarias, o miembros de la propia cofradía, pues claro, la valoración cambia y empieza a haber un respeto, incluso una admiración, incluso una cierta envidia de su papel, de su trabajo, de su protagonismo, que eso activó mucho a las cofradías. Bueno, este acontecimiento supuso muchas cosas. Primero, supuso que toda la juventud de las cofradías se hiciera presente. La juventud en las hermandades y cofradías de Sevilla había estado muy marginada. Hasta entonces, la juventud se admitía en las cofradías como ayudantes de los mayores, tomar decisión absolutamente ninguna. Los niños éramos los niños de las cofradías, los mayores, y los mayores varones, no las mujeres, eran los que mandaban, los que decidían y los que trabajaban dentro de ella. De forma que fue una revolución total. A partir de ahí, las cofradías fueron de hermanos costaleros y no de costaleros que hacían la corría pagados y que no tenían devoción alguna en gran medida porque les daba igual las imágenes que iban arriba. Esto cambió por completo. Debajo de los pasos dejaron de ir trabajadores, iban muchachos que, bueno, que hacían gimnasia y que venían no del muelle ni de la obra, venían habitualmente del gimnasio y de los libros. Bueno, supuso, una innovación que, por una parte, garantizaba la continuidad de la tradición, es decir, de una forma sevillana de llevar los pasos, que estaba puesta en cuestión su horizonte, y junto a esa tradición
y combinado con ella es un elemento de modernidad, la modernidad de la participación, de que dentro de una cofradía había a partir de ese momento también otras posibilidades más que no ser un número, digamos, al cual se hace referencia cuando se hacen las listas de la cofradía y se llama, etcétera, etcétera, y se está en el anonimato. Hay una modernidad en cuanto a que ese es un papel nuevo que se añade a los que ya existían dentro de la cofradía como asociaciones. Yo no sé si en aquel momento todo el mundo era tan consciente de esto que yo digo que es una revolución en la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Sí, siempre yo hago la comparación de que si Juan Manuel Rodríguez Ojeda revolucionó la Semana Santa de Sevilla a principios del siglo XX, pues desde luego en los años 70 el boom de los hermanos costaleros y el comienzo que fue aquí en esta hermandad, pues fue otra revolución de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Hay una Semana Santa de Sevilla antes y después de la llegada de los hermanos costaleros. Cundió el ejemplo porque se vio que aquello era posible y en los años 76-77 ya hay varias cofradías que sacan primero, varias de ellas, uno de los pasos, normalmente el paso de Cristo, y a los 2 o 3 años se atreven también con el palio, y otras directamente los 2 pasos a la vez. El año 76, quiero recordar que San Esteban saca los 2 pasos y el año 77 se forma la cuadrilla de la Iniesta, también de los 2 pasos, y digamos al mando pues de un capataz aficionado también, no de un capataz profesional, ¿no? Fernando Moreno. No, es una cosa que cambió la Semana Santa, es un hecho que cambió la Semana Santa. Yo creo que el acontecimiento más importante, no sé si antes me he referido a ello, que hubo en el siglo XX. Hay un antes y un después en el andar de los pasos, indudablemente, ¿no? Y yo no te digo que se hubieran extinguido las cuadrillas de costaleros, pero la vida ha evolucionado mucho y la gente se metía debajo de un paso por 2 pesetas. Eso ya hoy no existe, gracias a Dios. O sea, hay personas que recuerdo con muchísimo cariño. A Paco Cabanilla, que tenía esa gracia que Dios le había dado, a Gabriel Ramos, que era otro tío estupendo, a José Luis Medina, que nosotros le llamábamos el notario, pues tampoco está ya con nosotros. A mí me impresionó hace 2 martes en la misa, cuando se leyeron los componentes de la cuadrilla que ya faltaban, incluidos capataces, ¿no? Y entre ellos, pues eso, se nombró a Vargas, que Vargas era el hombre que mejor hacía la ropa del mundo, ¿no? Siempre buscábamos a Vargas para que nos hiciera la ropa, porque él tenía, no sé, una forma de hacer la ropa muy peculiar, ¿no? Hombre, yo creo que el espíritu de la cuadrilla, ¿eh? Yo creo que hoy, la verdad, considero, con todos los respetos, en la mesa redonda que tuvimos aquí, considero que hay muchos sacapasos, ¿eh? Y nosotros no fuimos sacapasos, nosotros fuimos siempre conscientes de lo que llevábamos arriba, y eso de todas las levantadas a pulso con un amor. Era amor lo que se ponía en cada levantada, el silencio que llevábamos dentro, ¿no? Todo eso es lo que influyó. Ese espíritu se dio una vez. Igual que el descubrimiento de América. Resulta que viene aquí un loco que dice que las Indias se puede ir por allí. Y lo toma todo el mundo por loco. Consigue una entrevista con la reina Isabel. A Isabel le gusta la idea y ordena que la corona de España financie, ayude y sople a favor de esa idea. Si no hubiera sido España, pues hubiera sido Portugal en 1500 o Inglaterra en 1550. Pero en los anales de la historia queda escrito con letras de oro que fue España la que descubrió América
en cuanto a esto, las causalidades pues fueron igual. Un loco, José Luis Moscotegui, que no era sevillano, resulta que tiene una entrevista con Ricardo Mena, hermano mayor de la hermandad. A Ricardo le gusta la idea y ordena que la hermandad de los estudiantes ayude, colabore y financie todo ese tema. Exactamente igual. Que no hubiera sido los estudiantes, hubiera sido otra hermandad. Pero en los anales de la historia queda escrito con letras de oro que fue la hermandad de los estudiantes la primera en hacer hermanos costaleros. Qué bien se llevan los pasos, andando sobre los pies. Con las mesías cortitas, ya compasado el vaivén. El paso se ve de lejos, que de cerca no se ve, porque hay que ver el trabajo de los que pueden con él y las levantadas de ensueño sin que se caiga un clavel. Qué bien se llevan los pasos, andando sobre los pies, y habiendo igualado los cuerpos al modo de Rafael, aquel Rafael Fatiga, que capataz supo ser, sin alterar nunca un gesto y con firmeza a la vez, maestro de los martillos y de las voces de miel. Qué bien se llevan los pasos andando sobre los pies. Se va cimbrando el palio y los varales también, con chicotadas a lo justo. Bueno, no corre. Duro con ella valiente. Con el paso. Qué bien. Pararse ahí. Y que caigan los 4 zancos a la vez. Qué bien se llevan los pasos andando sobre los pies.